Muy buenas noches, amada familia, amigos y hermanos que nos ven por la red social y ya estamos conectados Facebook Live. Esta noche seguimos viajando por 5 continentes, los únicos 5 que tenemos en el mundo entero. Y nos corresponde otros 5 países más que vamos a orar. Pero antes de orar por los países, recuerde que tenemos un estudio, una investigación más profunda, más minuciosa por cada uno de estos países y sus características. Y luego oramos por estas naciones. Muy bien, esta noche quisiéramos recibir un aplauso de cariño a nuestros amados Reverendo Giancarlo Rufa y Pastora Janet Parra. Ellos son del ministerio Rema y Palabra y también de representante tomando mi nación en la bella República de Ecuador. Mis amados pastores, bienvenido. Este es el tiempo de ustedes. Muchas gracias, estimado apóstol Carlos Siu. Qué privilegio por nosotros una vez más estar en esta plataforma con ustedes, las hermanas que se conectan directamente en aplicación Zoom y todas las hermanas, hermanos y amigos que están en vivo en Facebook Live, pero también en YouTube en diferido. Esto es algo bendecido por el Señor. Nosotros somos privilegiados poder presentar características y problemáticas de los países que nos han sido asignados, un país por cada continente. Así que gracias por esta confianza y nosotros realmente hemos buscado de cumplir con todo lo que es prácticamente la línea trazada que hemos investigado. Ya lo vamos a presentar y le doy gracias a Dios por esta oportunidad. El primer país que presentamos esta noche es Estados Unidos de América, que obviamente hace parte del continente americano. Pastora Janet, veamos un poco el nombre del país. Muy buenas noches, Dios me los bendiga, amados hermanos y hermanas, amigos. Gracias al Señor y qué bueno tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes sobre los Estados Unidos y el nombre del país. Estados Unidos con sus siglas EEUU, denominado oficialmente Estados Unidos de América, EUA, es un país compuesto por 50 estados y un distrito federal. Veamos ahora la ubicación de este país. La mayor parte del país de Estados Unidos se ubica en el medio de América del Norte, entre los océanos Pacífico y Atlántico. Limita con Canadá al norte y con México al sur. El estado de Alaska está en el noroeste del continente, limita con Canadá al este, separado de Rusia al oeste por el estrecho de Bering. Pastora Janet, háblanos de la capital y la ciudad más importante. Su capital es Washington, D.C., Distrito Federal, es la capital de Estados Unidos de América y tiene 689.541 habitantes. Es la ciudad más importante. New York. New York, que es una super ciudad en superpoblación. Tiene 8.804.109 habitantes. Veamos la población según la Oficina del Censo. El último censo decenal del país se realizó en el año 2020. La cifra de habitantes de este país es de 331.449.281. Estados Unidos es la tercera nación más poblada en el mundo, después de China y la India. Es una de las naciones con más diversidad de etnias y culturas,
producto de la inmigración a gran escala. Las estimaciones indican que en Estados Unidos viven entre 11 millones y 12 millones de inmigrantes indocumentados, lo que presenta aproximadamente entre un 3,2 y un 3,6% de la población. Estados Unidos tiene una población muy diversa, 31 diferentes grupos étnicos, cuentan con más de 1 millón de representantes. Pastora Janet, háblanos sobre la religión de Estados Unidos. Un porcentaje ligeramente superior al 50% de los estadounidenses dice que la religión toma un papel muy importante en su vida, una proporción única entre los países desarrollados según el 2020. La religión principal, protestantismo, 42% según el censo 2020, catolicismo, 21%, mormonismo, 2%, judaísmo, 1%, islam, 1%, hinduismo, 1%, budismo, 1%, iglesia ortodoxa, 0,5%, agnosticismo, 6%, ateísmo 5% y religión sin religión 18%. Miembro de la Iglesia Cristiana en Estados Unidos, las iglesias bautistas en Estados Unidos representan el 35,3%. En total son 48.662.005 hermanos de la Iglesia Bautista. La Convención Bautista del Sur tiene 13.223.122 miembros, mientras la Iglesia Bautista Americana son 1.211.744 miembros. El pentecostalismo, uniendo las diferentes iglesias pentecostales, tiene una membresía de 13.673.149 adeptos, que hace un 8,9%. La Asamblea de Dios Americana tiene 3 millones de miembros y la Iglesia Metodista Unida tiene 6.500.000 miembros, representa el 3,6%. Pasamos a ver la forma de gobierno de la República Federal presidencialista Estados Unidos. El presidente actual es Joe Biden, demócrata. El órgano legislativo es el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso tiene 535 miembros con derecho a votos, 100 senadores y 435 representantes. Pastora Janet, díganos qué pasó en el noviembre del 2022 en las últimas elecciones. Las elecciones de noviembre de 2022 dejaron un escenario de lo que se da en llamar gobierno dividido, entre comillas, Casa Blanca y Senado en manos del Partido Demócrata y Cámara de Representantes en manos del Partido Republicano. Esta división exige que para sacar adelante un proyecto legislativo deba contar con un amplio apoyo tanto en las dos cámaras como en la Casa Blanca, pues el presidente tiene derecho de veto. Veamos ahora si la política es sana o corrupta. El índice que hemos utilizado para clasificar a los países esta noche es el índice que nos otorga datos macro, el cual está puntuando los países de 0 a 100. La percepción de altos niveles de corrupción es cuando está cerca del valor 0, mientras cuando el valor es 100, entonces es la percepción de muy bajo nivel de corrupción, en función de la percepción de la corrupción del sector público que tiene sus habitantes.
En el caso de Estados Unidos, esta percepción ha obtenido 69 puntos en este índice, el que significa que no es muy corrupto, porque se acerca al 70. Recordamos, el 100, cuando es 100, no hay corrupción. Cuando llegamos hacia el 0, así hay mucha corrupción. Es como que los países parten del número 100 y se van siempre más atrás según cómo aumenta la corrupción del país. El porcentaje en violencia y criminalidad de Estados Unidos es el siguiente. Pastora Janet. La tasa de criminalidad en los Estados Unidos según el 2020 por tipo de delito por cada 100.000 habitantes. Delitos contra la propiedad, un total de 1958,2. Crimen violento incluyen asesinatos, violaciones, robos y agresiones graves, 398,5. Asesinatos, 6,5. En Estados Unidos, en un día se hacen más de 20,000 llamadas a la línea de ayuda contra la violencia doméstica y 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 7 hombres han sido víctimas de violencia física grave por parte de su pareja en algún momento de su vida, de acuerdo con reportes de una organización de asistencia social especializada en violencia intrafamiliar. Parece increíble, pero en Estados Unidos las mujeres le pegan al marido más que los maridos a las mujeres. Economía próspero, o sea, prosperidad o pobreza. Estados Unidos es la primera economía del mundo por volumen del PIB. El PIB per cápita es un buen indicador del nivel de vida y en el caso de Estados Unidos en el 2022 fue de $72,440 por persona. Esta cifra supone que sus habitantes tienen un buen nivel de vida, ya que ocupa el puesto número 9 en el ranking de 196 países que tienen el ranking del PIB per cápita. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, con una deuda que alcanza el 121,31% del PIB. En cuanto al índice de desarrollo humano que elabora la Nación Unida para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los estadounidenses tienen una buena calidad de vida. Pastora Janet, pasamos al porcentaje de ocultismo. Según una encuesta realizada por el Pew Research Center en 2023, el 22% de los adultos estadounidenses creen en el ocultismo. El ocultismo es una amplia gama de creencias y prácticas que se centran en lo sobrenatural. Las creencias ocultas pueden incluir la creencia en la existencia de espíritus, la capacidad de comunicación con los muertos y el uso de la magia para controlar los eventos. Veamos el porcentaje de idolatría en Estados Unidos. Según una encuesta realizada por el Pew Research Center en 2023, el 27% de los adultos estadounidenses creen que es importante tener un símbolo religioso en su hogar. Esto incluye imágenes de Jesús, de la Virgen María, de los santos, de la cruz u otros símbolos religiosos. También se realizan mucha idolatría mediante ritos ancestrales, santería y animismo. Porcentaje de la brujería. Según una encuesta realizada por el Pew Research Center en 2023, el 1,5% de los adultos estadounidenses se identifican con brujas o brujos. Esto equivale aproximadamente a 2,2 millones de personas. El 2,3% de las mujeres se identifican como brujas en comparación con el 0,7% de los hombres. El 2,8% de las personas de 18 a 29 años
se identifican como brujas en comparación con el 1,2% de las personas de 65 años o más. Porcentaje en prostitución. La prostitución en los Estados Unidos es ilegal en 49 de sus 50 estados. En el estado de Nevada, la prostitución es legal en 10 de sus 17 subdivisiones regionales, siempre y cuando se lleve a cabo en el interior de casas de cita legalmente licenciadas. Texas se convirtió el 1 de septiembre del año 2021 en el primer estado estadounidense en hacer de la compra de servicios sexuales un delito grave. Se calcula que en Estados Unidos trabajan alrededor de 1 millón de prostitutas y casi todas lo hacen de forma ilegal. Las estimaciones del porcentaje de prostitutas en los Estados Unidos varían ampliamente, desde los 0,2% hasta el 7% de la población adulta. La mayoría de los expertos creen que el porcentaje real está entre el 2 y el 4%. En Estados Unidos, las autoridades llevan a cabo operativos para desmantelar redes de ventas de menores a la industria del sexo, de la que cada año al menos 150,000 menores son víctimas. Los Ángeles es el núcleo de la prostitución en el país, donde miles, en su mayoría niñas estadounidenses, venden su cuerpo bajo coacción de proxenetas, un negocio que es el segundo más lucrativo de la nación después de la droga. Veamos, Pastora Janet, el porcentaje en trata de mujeres. Cada año entre 14.500 y 17.500 personas son estimados para ser traficados a los Estados Unidos. Son extranjeros de 59 países, la mayoría de México, el 41%, muchos del sudeste asiático y China. La mayoría de víctimas de trata de personas están en trabajo forzoso. Siguen las víctimas de trata de personas que están siendo explotadas en el comercio sexual, comercial o matrimonio forzado. Aquí terminamos con Estados Unidos y pasamos ahora a Europa, con España. Pastora Janet, el nombre del país de España. España, también denominado Reino de España. ¿Y la ubicación? Se sitúa principalmente en el sur-oeste de Europa, si bien también tiene presencia en el norte de África. En Europa ocupa la mayor parte de la península ibérica, conocida como España peninsular, y las Islas Baleares en el mar Mediterráneo. En África se hallan las ciudades de Ceuta y Melilla, las Islas Canarias en el Océano Atlántico y varias posesiones mediterráneas denominadas plazas de soberanía. El municipio de Llivia, en los Pirineos, constituye un clave rodeado totalmente por territorio francés. Completa el conjunto de territorios una serie de islas e islotes frente a las propias costas peninsulares. Veamos la población de España. El censo situó la cifra de población de España en 48.446.594 habitantes al día 1 de enero del 2023, con un crecimiento de casi 600,000 personas en un año. El 12,7% de la población tenía nacionalidad extranjera y el 17,1% había nacido fuera de España. Pasamos ahora a la religión. Según datos publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas en diciembre del 2023,
El 55,1% de los ciudadanos españoles se identifican como católicos. El 36,9% se define como no practicante, mientras que el 18,2% como practicantes. El 2,9% como seguidores de otras religiones. El 39,9% se identifican como sin religión, entre ellos ateos, el 15,2%, agnóstico, el 11,8%, o no creyentes, el 12,9%. La Iglesia Cristiana, porcentaje. El número de evangélicos en España se dispara según el Observatorio del Pluralismo Religioso. La Iglesia Evangélica, con 4.348 lugares de culto distribuidos en 803 municipios, 1.500 más que en 2011, es la segunda confesión religiosa por detrás de la Iglesia Católica con más de 22.000 y por delante de los musulmanes con 1.751 lugares de culto. En 2018, el 2% de los españoles se declaraban evangélicos frente al 0,2% de 1998. FEREDE, que es una organización también investigativa, calcula que en España hay 1,5 millones de fieles que asisten regularmente a las congregaciones evangélicas. Veamos ahora el gobierno, la forma de gobierno. Monarquía parlamentaria. Monarca actual es el rey Felipe VI. Presidente del gobierno Pedro Sánchez. Órgano legislativo Cortes Generales. Las Cortes Generales son el Parlamento español y representan al pueblo español, teniendo una configuración bicameral asimétrica. Se componen del Senado, la Cámara Alta de Representación Territorial y el Congreso de los Diputados, la Cámara Baja de Representación Popular Proporcional. Veamos si la política en España es sana o corrupta. España ha obtenido 60 puntos en el índice de percepción de la corrupción. Su puntuación ha descendido en el último informe, lo que significa que los españoles perciben un incremento de la corrupción en el sector público del país. Seguimos con el porcentaje en violencia y criminalidad. Según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, la tasa de criminalidad en España en 2023 fue de 48,9 delitos cada 1.000 habitantes, lo que representa un aumento del 4,99% respecto al mismo periodo del año anterior. Este aumento se debe principalmente al incremento de los delitos contra el patrimonio, que representaron el 70,4% del total de delitos registrados en 2023. Dentro de este grupo, los robos con fuerza en domicilio, establecimientos comerciales, fueron los delitos más frecuentes, con un aumento del 16,2% y del 15,7% respectivamente. Los delitos contra la vida, integridad personal, representan el 11,4% del total de los delitos registrados en 2023. Dentro de este grupo, los homicidios consumados aumentaron un 11,1%, mientras que los homicidios en grado de tentativa disminuyeron un 4,4%. Los delitos contra la libertad sexual representan el 4,2% del total del delito registrado en el año 2023.
Dentro de este grupo, las violaciones aumentaron 11,8%, mientras que los abusos sexuales, el bullying, disminuyeron un 2,4%. Los delitos contra la seguridad del tráfico representan el 10,6% del total de los delitos registrados en 2023. Estamos hablando de España. Dentro de este grupo, los delitos de conducción bajo la influencia de bebida alcohólica o drogas aumentaron un 12,8%. Los delitos contra la salud pública representaron el 2,3% del total de los delitos registrados en 2023. Dentro de este grupo, el tráfico de drogas aumentó un 10,1%. Los delitos contra la administración de justicia representan el 0,9% del total de los delitos registrados en el año 2023. Dentro de este grupo, las falsedades documentales aumentaron un 10,4%. Hay delitos también contra la propiedad intelectual e industrial que representan el 0,3% del total de los delitos registrados en el 2023. Dentro de este grupo, las infracciones de propiedad intelectual aumentaron también del 12,8%. También delitos contra la seguridad ciudadana representaron solamente el 0,3%. Dentro de este grupo, la infracción por tenencia ilícita de armas aumentaron un 12,4%. En general, los datos de criminalidad en España en el año 2023 muestran un aumento respecto al mismo periodo del año anterior. Este aumento se debe principalmente al incremento de los delitos contra el patrimonio, que representa el 70,4% del total de los delitos registrados en 2023. Pastora Janet, ¿economía próspera o pobreza en España? El Producto Interno Bruto PIB per cápita en el 2022 fue de 28.280 euros por cada persona, por lo que se encuentra en el puesto 38 de los 196 países del ranking del PIB per cápita. El índice de desarrollo humano indica que los españoles tienen una buena calidad de vida. Pasamos al porcentaje de ocultismo. Es difícil estimar el porcentaje de personas que creen en el ocultismo en España. No hay datos oficiales sobre este tema y las encuestas suelen tener resultados muy dispares. Según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas CIS en 2022, el 27,7% de los españoles creen la existencia de fenómenos paranormales. Sin embargo, este porcentaje es mucho más alto entre los jóvenes, que alcanzan el 44,6%. Otro estudio realizado por la Fundación para el Análisis de los Estudios Sociales, FAES, en 2021 encontró que el 19,3% de los españoles cree en la astrología. Este porcentaje es también más alto entre los jóvenes, que alcanzan el 29,6%. Pasamos a ver la idolatría. En España la idolatría no es una práctica común. La mayoría de los españoles son cristianos y creen en un solo Dios. Sin embargo, hay algunas minorías religiosas que practican la idolatría. Según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas CIS en 2022, el 10,2% de los españoles cree en la existencia de ídolos. Sin embargo, este porcentaje es mucho más alto entre los jóvenes, que alcanza el 19,6%. El estudio también encontró que el 8,5% de los españoles cree que es aceptable adorar ídolos. Este porcentaje también es más alto entre los jóvenes, que alcanzan el 14,6%. El estudio del CIS encontró que solo el 0,7% de los españoles cree que los ídolos tienen algún poder. Por ejemplo, el estudio del CIS
encontró que solo el 4,7% de los españoles cree que es aceptable adorar imágenes de santos. Pasamos a analizar la brujería. Un estudio del Centro de Investigación Sociológica CHIS encontró que solo el 11,8% de los españoles cree en la existencia de brujas y hechiceros. Ahora pasamos al porcentaje en prostitución. Pastora Janet. La prostitución es una actividad ilegal en España, pero se estima que hay entre 45.000 y 60.000 prostitutas en el país. Esto representa entre el 0,35 y el 0,5% de la población activa española. La mayoría de las prostitutas de España son mujeres, pero también hay hombres y personas transgénero. La mayoría de las prostitutas son extranjeras, procedentes de países de América Latina, de África, de Asia y Europa del Este. La prostitución en España se encuentra en gran medida en el ámbito informal. Las prostitutas suelen trabajar en pisos privados, clubes de alterne, saunas o en la calle. Pasamos a ver el porcentaje en la trata de mujeres. La trata de mujeres en España es un problema grave. Se estima que hay entre 4.000 y 6.000 mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en el país. La mayoría de las víctimas de trata de mujeres en España son mujeres jóvenes, entre 18 y 30 años. Proceden de países de América Latina, África y Europa del Este. Las mujeres víctimas de trata son explotadas sexualmente en clubes de alterne, pisos privados, saunas o en la calle. Son sometidas a condiciones de trabajo abusivas y a violencia física y psicológica. El gobierno español está trabajando para combatir la trata de mujeres. En 2015 se aprobó una nueva ley contra la trata de personas que penaliza la explotación sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual. Cambiamos de continente y vamos a Asia, el país de Corea del Sur. El nombre del país es República de Corea, comúnmente conocida como Corea del Sur, que es un estado soberano de Asia. Ubicación. Corea del Sur está ubicado en Asia Oriental, en la parte sur de la península de Corea. Limita al norte con Corea del Norte, con la cual integró un solo país hasta 1945. Al este está ubicado el Mar de Japón, al sur el Estrecho de Corea, que lo separa de Japón, y al oeste el Mar Amarillo. Su territorio comprende la mitad sur de la península de Corea, englobando unas 3.000 islas que la rodean. Pastora Janet, háblanos de la población de Corea del Sur. Hay 51.745.000 habitantes. Es uno de los países con menos porcentaje de niños respecto a su población total, el 11,89%. Corea del Sur tiene una tasa de natalidad muy baja, de tan solo el 5,1%. Por mil. Por mil, sí, por mil. Capital y ciudad más importante es Seúl, que tiene 9.542.256 habitantes. Analizamos la religión principal que hay en Corea del Sur. Pastora Janet. Se caracteriza por el hecho de que la mayoría de los surcoreanos, 56,9% a partir del Censo Nacional de 2015, no tiene una afiliación formal con una religión. Entre los que son miembros de una organización religiosa hay un predominio del protestantismo, el 20%, budismo, 14,5% y catolicismo, 7,9%. El porcentaje de la iglesia cristiana. El 20% de los ciudadanos se declaran ser cristianos protestantes. Veamos por el gobierno. La república presidencialista con separación de poderes. Presidente Yoon Suk Yeol. Primer ministro
Han Duck-soo. Órgano legislativo, Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el organismo constitucional de tipo unicameral, formado por 300 miembros, que agrupa el poder legislativo de la República de Corea del Sur. Veamos si la política es sana o corrupta. Disminuye la percepción de corrupción en Corea del Sur. Corea del Sur ha obtenido 63 puntos en el índice de percepción de la corrupción. Su puntuación ha crecido en el último año. Luego, en este tiempo, ha mejorado la percepción de que los surcoreanos tienen respecto a la corrupción en el sector público del país. Con esa puntuación, Corea del Sur mejora su situación hasta el 31ª posición. Luego, sus habitantes tienen un bajo nivel de percepción de corrupción gubernamental comparado con el resto de los 180 países de la clasificación. Veamos el porcentaje en violencia y criminalidad de Corea del Sur. Según el Ministerio del Interior, la tasa de delito en Corea del Sur en 2022 fue de 1.774 delitos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un descenso del 12% respecto al año anterior. Este descenso se debe principalmente a la disminución de los delitos contra el patrimonio, que representaron el 70,4% del total de delitos registrados en 2022. Dentro de estos grupos, los robos con fuerza en domicilio y establecimientos comerciales fueron los delitos más frecuentes, con un descenso del 16,2% y del 15,7% respectivamente. Los delitos contra la vida e integridad personal representaron el 11,4% del total de delitos registrados en 2022. Dentro de este grupo, los homicidios consumados aumentaron un 11,1%, mientras que el homicidio en grado de tentativa disminuyeron un 4,4%. Los delitos contra la libertad sexual representaron el 4,2% de todos los delitos registrados en 2022. Dentro de este grupo, las violaciones aumentaron un 11,8%, mientras los abusos sexuales disminuyeron un 2,4%. Los delitos contra la seguridad del tráfico representan el 10,6% del total de los delitos registrados en 2022. Dentro de este grupo, los delitos de conducción bajo influencia de bebida alcohólica o droga aumentaron también un 12,8%. Los delitos contra la salud pública representaron el 2,3% del total de delitos registrados en 2022. Dentro de estos grupos, el tráfico de droga aumentó un 10,1%. Los delitos contra la administración de justicia representaron el 0,9% del total de delitos registrados. Dentro de estos grupos, las falsedades documentales aumentaron un 10,4%. Hay delitos contra la propiedad intelectual, industrial, y también recordemos que este país asiático tiene infracciones por tenencia ilícita del arma, que aumentó en el 2022 del 12,4%. En general, los datos de criminalidad en Corea del Sur en 2022 muestran un descenso respecto al mismo periodo del año anterior. Este descenso se debe principalmente a la disminución de los delitos contra el patrimonio. En cuanto al porcentaje de violencia y criminalidad en Corea del Sur, se puede estimar que el 11,4% de los delitos registrados en 2022 fueron delitos contra la vida e integridad. El 4,2% fueron contra la libertad sexual y el 10,6% delitos contra la seguridad de tráfico. Entonces, vemos, estimadas hermanas y hermanos, que en casi todos los países encontramos
lo mismo valor de criminalidad. De verdad que hay un empeoramiento en algunos sectores, como es, por ejemplo, el consumo de sustancias estupefacientes. De todo modo, la economía del país de Corea del Sur es bastante buena porque tiene un PIB per cápita de $30,696 en el año 2022. Se encuentra en el puesto 35 de los 196 países de ranking del PIB per cápita. El índice de desarrollo humano indica que los surcoreanos tienen una buena calidad de vida. Aquí entramos ahora en la parte del ocultismo. Pastora Janet. Es difícil estimar el porcentaje de personas que creen en el ocultismo en Corea del Sur. No hay datos oficiales sobre este tema y las encuestas suelen tener resultados muy dispares. Según un estudio realizado por el Centro de Investigación de Opinión Pública de Corea, COPRA, con K, en 2022, el 28,4% de los coreanos creen en la existencia de fenómenos paranormales. Este porcentaje es más alto entre los jóvenes, que alcanzan el 42,2%. Otro estudio realizado por la Universidad de Donghang en 2021 encontró que el 18,6% de los coreanos cree en la astrología. Este porcentaje es también más alto entre los jóvenes, que alcanzan el 27,1%. Sin embargo, es importante señalar que el ocultismo es una práctica minoritaria en Corea del Sur y que la mayoría de los coreanos se adhieren a religiones que no aceptan el ocultismo. Veamos la idolatría. En Corea del Sur, la religión mayoritaria es el budismo, que prohíbe la idolatría. Sin embargo, existen algunas minorías religiosas que practican la idolatría, como los seguidores del chamanismo coreano. Según un estudio realizado por el Centro de Investigación de Opinión Pública de Corea, COPRA 2022, el 1,4% de los coreanos creen en la existencia de ídolos. Este porcentaje es más alto entre los jóvenes, que alcanzan el 2,5%. El estudio de COPRA encontró que solo el 1,6% de los coreanos cree que los ídolos tienen algún poder. Veamos sobre la brujería. Un estudio del Centro de Investigación de Opinión Pública de Corea, COPRA, encontró que solo el 15,2% de los coreanos creen en la existencia de brujas y hechiceros. Porcentaje en prostitución. La prostitución es ilegal en Corea del Sur, pero se estima que hay entre 20,000 y 50,000 prostitutas en el país. Esto representa entre el 0,1 y el 0,3% de la población activa coreana. Según una encuesta realizada por el Ministerio de Justicia de Corea del Sur en el año 2022, el 71,8% de los coreanos cree que la prostitución debería ser ilegal. Sin embargo, el 25,2% cree que la prostitución debería ser legalizada y regulada. En 2023, el gobierno coreano está considerando una nueva ley que regularía la prostitución. Esta ley permitiría a la prostituta trabajar legalmente en centros sexuales registrados, pero prohibiría la prostitución en otros lugares. Veamos por porcentaje en trata de mujeres, Pastora Janet. La trata de mujeres es un problema grave en Corea del Sur. Se estima que hay entre 10,000 y 30,000 mujeres víctimas de trata en el país. La mayoría de las víctimas se trata de mujeres en Corea del Sur, que son mujeres jóvenes de entre 18 y 30 años. Proceden de países de Asia, de Europa del Este y América Latina. Las mujeres víctimas de trata son explotadas sexualmente, así mismo como en España, en clubes de alternes, pisos privados, saunas o en la calle. Son sometidas a condiciones de trabajo abusivas y a violencia física y psicológica. Los principales factores que contribuyen a la trata de mujeres en Corea del Sur son la pobreza, la desigualdad de género y la falta de oportunidades económicas.
El gobierno coreano está trabajando para combatir la trata de personas. En 2010 se aprobó una nueva ley contra la trata de personas que penaliza la explotación sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual. La policía de Corea del Sur está llevando a cabo operaciones para identificar y rescatar a las víctimas de trata. También está trabajando para concienciar a la sociedad sobre este problema. Algunas organizaciones no gubernamentales, ONGs, también están trabajando para ayudar a las víctimas de trata. Estas organizaciones ofrecen a las víctimas apoyo legal, psicológico y social. Ahora, estimadas hermanas y hermanos, pasamos al continente de África y conozcamos el país de Uganda. Nombre del país, Pastora Janet. Uganda, oficialmente República de Uganda, es un país soberano. La ubicación. El país limita al este con Kenia, al norte con Sudán del Sur, al oeste con República Democrática del Congo y al sur con Ruanda y al suroeste con Tanzania. Uganda se encuentra en la región de los Grandes Lagos de África. La parte sur del país incluye una parte sustancial del lago Victoria, compartido con Kenia y Tanzania. Uganda también se encuentra dentro de la cuenca del Nilo y tiene un clima variado, pero generalmente ecuatorial. La población tiene una población de más de 48 millones de habitantes, de los cuales 8,5 millones viven en el área metropolitana de la capital y ciudad más grande, que es Kampala. Veamos la religión principal. La religión en Uganda es predominantemente cristiana, con una significante minoría musulmana, cerca del 12%. El norte y oeste del Nilo son dominados por los católicos. Y en el distrito de Iganga y en el este del país tiene el mayor porcentaje de musulmanes. Protestantismo 47%, catolicismo 44,1%, evangélicos 34%, islam 8,1%, sin afiliación 0,4%, religión tradicional africana 0,1%. La libertad de religión está garantizada por la Constitución de Uganda, pero se espera que las religiones sean registradas en el gobierno y algunas religiones consideradas cultos son restringidas por el gobierno. Porcentaje de la iglesia cristiana, hemos dicho el evangélico, 34%. Uganda es una nación de mayoría cristiana con muchas iglesias activas. Sin embargo, la historia de Uganda la ha hecho particularmente vulnerable a la influencia del Islam. Durante la década del 1970, Uganda fue gobernada por un dictador llamado Idi Amin. En cierto momento, Amin visitó al también dictador Muammar al-Gaddafi en Libia, quien lo inspiró a convertir a Uganda en miembro de la Organización de Países Islámicos y comenzar la islamización del país. Mucha de la política que implementó Amin continúan influyendo en la sociedad y el gobierno. La influencia del Islam radical ha crecido de manera constante en muchos cristianos dentro de las regiones fronterizas de mayoría musulmana enfrentan una persecución severa, especialmente aquellos que se convierten del Islam. Veamos el gobierno de una república presidencialista. Tiene un presidente que se llama, si no me equivoco a pronunciarlo, Yoweri Museveni, y un primer ministro Robina Nabajanka. El órgano legislativo es el Parlamento de Uganda con 529 miembros. La política, la pregunta es sana o corrupta. Uganda ha obtenido 26 puntos en el índice de percepción de la corrupción. Su puntuación ha descendido en el último informe, lo que significa que los ugandeses perciben un incremento de la corrupción en el sector público del país. No obstante, con esa puntuación, Uganda mejora su situación.
hasta la posición 142 de los 180 países, luego que la percepción de corrupción de sus habitantes lamentablemente es muy alta. Veamos un poco la economía sobre si próspera o hay pobreza. El PIB, Pastora Janet. El PIB per cápita es muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Uganda en 2022 fue de $1,078 por persona, por lo que se encuentra con esta cifra que está en la parte final de la tabla, es el puesto 169. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking del PIB per cápita. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH que elaboran las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los ugandeses están entre los que peor calidad de vida tienen del mundo. Veamos ahora el porcentaje del ocultismo. El ocultismo es una práctica que involucra el uso de fuerzas o poderes sobrenaturales. En Uganda el ocultismo se conoce como obukanga. Es una práctica común en el país y se encuentra entre personas de todas las edades y en todas las clases sociales. El vudú es una religión y práctica espiritual que se originó en África Occidental. El vudú se practica en Uganda, pero se considera una práctica minoritaria. El ocultismo se ve a menudo como una forma de controlar el destino. Las personas que practican en el ocultismo creen que pueden usar las fuerzas sobrenaturales para mejorar sus vidas o protegerse del mal. El ocultismo también se puede utilizar con fines maliciosos. El gobierno de Uganda no reconoce el ocultismo como una religión. Sin embargo, el gobierno no prohíbe la práctica del ocultismo. Ahora vemos el porcentaje de idolatría. En Uganda la idolatría es una práctica minoritaria. Según un estudio realizado por el Centro de Investigación de Opinión Pública de Uganda, su sigla VOS, en el año 2022, el 2,5% de los ugandeses creen en la existencia de ídolos. Este porcentaje es mucho más alto entre los jóvenes, que alcanzan el 4,8%. La práctica de idolatría más común en Uganda incluyen el culto a los antepasados, también el culto a los árboles y el culto a los animales. Veamos el porcentaje de brujería. La brujería es una práctica común en Uganda. Se estima que entre el 30 y el 50% de la población ugandesa cree en la brujería, la hechicería y la adivinación. Veamos ahora el porcentaje de la prostitución. No hay datos oficiales sobre el porcentaje de prostitución en Uganda. Sin embargo, según estimaciones de organizaciones no gubernamentales, entre el 5 y el 10% de las mujeres ugandesas se dedican a la prostitución. La prostitución es ilegal en Uganda, pero es una práctica generalizada, especialmente en las zonas urbanas. La trata de mujeres. Uganda es un país pobre y con gran población joven. Estas condiciones crean un entorno propicio para la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas. La trata de mujeres en Uganda es un problema grave que afecta a miles de mujeres y niñas cada año. Se estima que entre 20,000 y 30,000 mujeres y niñas ugandesas son víctimas de las tratas cada año y la mayoría de ellas son traficadas para la explotación sexual. Las mujeres y niñas ugandesas son traficadas con fines de explotación sexual, trabajo forzoso y matrimonio forzado. La explotación sexual es la forma más común de trata de personas en Uganda. Las mujeres y niñas ugandesas son traficadas a países en todo el mundo, donde son obligadas a trabajar en la industria del sexo. Las mujeres y niñas ugandesas también son traficadas para trabajar en condiciones de servidumbre
Pueden ser obligadas a trabajar en la agricultura, en la construcción o en la industria manufacturera. Las mujeres y niñas ugandesas también son traficadas para el matrimonio forzado. Pueden ser obligadas a casarse con hombres desconocidos, a menudo mucho mayores que ellas. El gobierno de Uganda ha tomado algunas medidas para combatir la prostitución, pero el problema sigue siendo grave. Es necesario aumentar las oportunidades educativas y laborales para las mujeres y fortalecer las leyes y los mecanismos de aplicación de la ley para proteger a las víctimas de la explotación. Y terminamos nuestra presentación con el país Tonga de Oceanía. Nombre del país, Tonga. Oficialmente Reino de Tonga. Ubicación, Pastora Janet. Tonga es un país de Oceanía integrado dentro de la Polinesia. A través de su territorio marítimo, limita al norte con la colectividad de ultramar francesa de Wallis y Futuna, y con Samoa, al noroeste con Samoa Americana, al este con los territorios de Niue e Islas Cook, pertenecientes a Nueva Zelanda, y al oeste con Fiji. Al sur, las islas más próximas son las islas Kermadec, también bajo el dominio de Nueva Zelanda. Su capital y ciudad más poblada es Nuku'alofa. Una población de 100.209 habitantes. Imaginas, solamente 100.209 habitantes. La religión principal en Tonga es la cristiana. El metodismo es la denominación más extendida. Según el censo del 2021, el 57% de la población de Tonga es creyente y el 94,21% de ellos profesa el cristianismo. La mayoría de los tonganos se considera cristiano, con una mayoría de confesión metodista. El artículo 5 de la Constitución de Tonga establece la libertad de culto. En la práctica es respetada por el gobierno y la sociedad, aunque existen algunas leyes que restringen el comercio y los medios de difusión de acuerdo con la norma religiosa cristiana. Las principales religiones en Tonga son metodismo, 53,7%, el mormonismo, 18,6%, la iglesia, lo católico, catolicismo, 14,2%, la fe Bahá'í, 2,2%. La iglesia cristiana allá en Tonga incluye iglesias evangélicas como son los metodistas, pentecostales, y hay también alguna otra denominación protestante, y hacen en total el 10,4%. Veamos el gobierno de Tonga. País constituido por una monarquía parlamentaria, el rey Tupou VI, primer ministro Siawasi Sovaleni. La Asamblea Legislativa está compuesta por 26 miembros, en los que 17 son elegidos por mayoría de las personas para un mandato de 5 años en distritos electorales con múltiples escaños a través del sistema de voto único no transferible, y 9 miembros son designados por los 33 nobles hereditarios del país. Veamos la parte de la idolatría en Tonga. Generalmente se refiere a la adoración de ídolos o representaciones de deidades, lo cual no es una práctica común en la Tonga moderna. La gran mayoría de la población, aproximadamente el 80%, es cristiana y siguen los principios del monoteísmo. Sin embargo, hay algunos aspectos de la cultura y las creencias tradicionales tonganas que podrían interpretarse como formas de veneración o respeto a los antepasados y espíritus. Tubu. Los tubus son espíritus ancestrales que se cree que habitan en el mundo natural y tienen influencia sobre la vida de los vivos. Se les suele mostrar respeto y se les hace ofrendas en ocasiones especiales,
como durante los funerales o las ceremonias de inauguración de casas. Langanga. Los langanga son lugares sagrados, como cuevas o montículos de tierra que se cree que están habitados por espíritus. Se les suele evitar por respeto y se cree que pueden traer mala suerte si se los molesta. Tongalau. Los Tongalau es un código tradicional de leyes y costumbres que se transmitían oralmente de generación en generación. Aunque ya no se aplica formalmente, todavía se respeta y se considera una fuente de sabiduría y conocimiento ancestral. Es importante tener en cuenta que estas prácticas no son necesariamente consideradas como idolatría en el sentido literal del término. Más bien son formas de expresar respeto y conectar con los antepasados y el mundo espiritual. Los tonganos cristianos suelen reconciliar estas creencias tradicionales con su fe cristiana, viéndolas como parte de su herencia cultural y no como una forma de adoración falsa. Ahí sí que necesitan discipulado, porque realmente sí, ellos están pecando. Como cristianos no pueden adherir a este tipo de adoración. Porcentaje de brujería ocultismo. La brujería y la magia se tienen presencia en Tonga, aunque no como una práctica extendida o ampliamente aceptada. La mayoría de la población, como hemos dicho anteriormente, es cristiana y no cree en esta práctica. Sin embargo, sí existe una minoría que mantiene las tradiciones ancestrales de creencias relacionadas con la magia y la brujería. Hay tujufanga, que es un término general para la magia o hechicería en Tonga. Se cree que los tujufanga tienen poderes especiales para curar, maldecir, predecir el futuro o manipular las fuerzas naturales. Fakatao son rituales específicos utilizados para diversos fines, como la protección contra enfermedades o la invocación de espíritus ancestrales. Vaca tangata se refiere a la transformación en animales, una habilidad que se atribuye a algunos tujufanga. La práctica común es el uso de hierba y plantas medicinales, rituales y cánticos. Adivinación. Ellos lo ven como algo importante en la cultura de ellos. Entonces nosotros sabemos que todo eso es condenable de parte de la palabra de Dios, porque es formas de brujería y también de idolatría. Veamos el porcentaje en prostitución en este pequeño país de Tonga. La prostitución es ilegal en Tonga, pero es un problema que persiste en el país. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la prostitución es más común en las zonas turísticas como Nuku'alofa, la capital. Sin embargo, una encuesta realizada en 2015 por el Instituto de Investigación Social de Tonga encontró que el 5% de los hombres encuestados habían pagado por sexo en el año anterior. Las mujeres y niñas son las principales víctimas de la prostitución de Tonga. La prostitución en Tonga, veamos quién son los clientes, pues. Suelen ser hombres locales, turistas extranjeros y marineros. El gobierno de Tonga está trabajando para combatir la prostitución y ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, que incluye una disposición sobre la trata de personas. También el gobierno de Tonga ha promulgado leyes que penalizan la prostitución. Veamos ahora la trata de mujeres. La trata de mujeres en Tonga es un problema grave que afecta a las mujeres y niñas de todas las edades y orígenes. Las víctimas de la trata de mujeres en Tonga suelen ser explotadas sexualmente o en el trabajo forzado. Los traficantes suelen aprovecharse de las vulnerabilidades de las víctimas. Pueden usar la fuerza, el engaño o la coacción para obligar a las víctimas a trabajar o a prostituirse.
El país necesita fortalecer sus leyes y su capacidad para investigar y procesar los casos de trata. También necesita educar a la población sobre la trata de personas y sus consecuencias. Así que mis estimadas hermanas, hermanos y amigos, aquí concluimos nuestra presentación de los 5 países que nos han sido asignados. Muchas gracias, Apóstol Carlos. Amén, amén. Qué bendición. Gracias, reverendo. Vamos a orar por estas naciones. Que el Señor tenga misericordia. Vamos a orar por los 5 países que correspondió en esta noche, mi amado reverendo. Y ellos son los países de Estados Unidos, de Corea del Sur, Tonga, Uganda, y en Europa es, España. perdón, España. España. España, sí, España. Padre, te damos gracias por esta noche preciosa. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor. Venimos a orar por estos países que hoy han expuesto nuestros amados reverendos Giancarlo Ruffi y Pastora Janet, bien explícita, un trabajo muy profundo de investigación, los detalles, los porcentajes de la problemática de cada uno de estos países. Señor, te pedimos que tu presencia llene cada corazón, cada vida, cada individuo, cada joven, cada político, cada gobernante, Señor. El propósito de la Cumbre Mundial de Oración es traer a los pies de nuestro Señor Jesucristo a toda la humanidad. Hoy, Señor, hemos recorrido por 5 continentes, un país por cada continente, Señor. Te pedimos que bendigas a los Estados Unidos de América, España, Corea del Sur, Uganda y también al país de Tonga, Señor. Sabemos que la misión más poderosa, más sublime, es cuando tú viniste, mi Cristo Jesús, y fuiste crucificado en la cruz del Calvario. Con tu sangre preciosa pagaste por todas estas naciones que hoy estamos orando. Hoy ya llevamos el país número 10. Señor, los 198 naciones, los 5 continentes, los cielos y los mares y esta tierra preciosa a ti te pertenece. Como iglesia, oramos, clamamos, intercedemos por la salvación del mundo entero y que venga pronto tu avivamiento, Señor. En el nombre de mi Cristo Jesús, damos gracias por la vida de reverendo Giancarlo Ruffa, pastora Janet y cada uno de los líderes, pastores de diferentes países que nos unimos para clamar por las naciones. Y así cumplimos la gran comisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Qué bendición. Muchas gracias, reverendo Giancarlo, pastora Janet, por esta presentación magistral. De veras que sí. Mucha gente han escuchado los países y las problemáticas y me han dicho, nunca nos imaginamos que existía ese país o nunca nos imaginamos de esas condiciones. Por ejemplo, hemos visto que Tonga hay muchos cristianos, ¿verdad? Y un alto porcentaje de cristianos. Es que damos gloria a Dios por eso. Amigos y hermanos, de esta forma nos vamos a despedir dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y también nos despedimos de ustedes, pero les invitamos para que usted camine, viajemos juntos en estos 40 días de oración por todas las naciones. Ahí, desde tu país, desde donde usted se encuentra, acompáñenos en este hermoso viaje de oración por todas las naciones. Que el Señor le bendiga. Mañana continuamos 5 países más. Pastores Vinicio Monterroso y Chaito Cándido estará bendiciéndonos por estas otras 5 naciones. Buenas noches. El Señor le bendiga a cada uno de mis amados hermanos y amigos que nos ven por la red social.